fue la primera entrevista que dio Slim en su vida, ¿no? Y 10 años después no dio ninguna entrevista a nadie, ¿no? Porque todos les decían, si quieres saber de mi vida, ahí está la entrevista de líderes, ¿no? Sentarse con Salinas, y también en la primera edición de Líderes entrevistamos al profesor Carlos Hank. En entrevistas internacionales, una vez fuimos a entrevistar, nos aceptó una entrevista el Dalai Lama. Los 300 se ha convertido en el reconocimiento más importante de este país de los líderes, ¿no? Entrevistar a Toledo es un desafío enorme porque el hombre no hablaba, ¿no? Entonces, el reto con él fue pues, de cómo le saco información a este hombre. Descifrar su genialidad. Sí, cuando tienen claro el propósito, es más fácil navegar. Si no eres capaz de tener a tu alrededor a gente más inteligente que tú como tus colaboradores, estás haciéndolo mal. Es más difícil mantenerse que llegar. Lo que me he dado cuenta es que más bien el líder tiene una visión que más bien va contraria al síndrome de impostor. O sea, él nunca se acaba de creer muchas veces lo que es. Finalmente los líderes al final del día son seres humanos como tú, como yo, y que también sufren, que también tienen sus preocupaciones, que también tienen sus momentos de debilidad. O sea, obviamente en los 35 años de la revista hemos entrevistado a personas que a lo mejor hoy en día no son bien vistas o controversiales o a lo mejor acabaron inclusive en la cárcel por alguna razón, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros errores se acabaron convirtiendo más bien en virtudes. Todas las crisis te llevan a encontrar oportunidades. La verdad es que la primera edición que hicimos de Los Elliot en 2015 fue un hitazo. Wherever, Juanpa, Zurita, Luisito, o sea, todos los que hoy son los grandes fundadores de los creadores de contenido. Pero yo creo que, no sé, el 40, el 60, un porcentaje muy alto de los líderes de este país son lo que son gracias a la mamá. Absolutamente. Yo creo que a México no le ha llegado su hora del éxito. Y la única forma de aprender a tener éxito pues es aprender las historias de éxito de otros. Hay algo que casi nadie te dice sobre el liderazgo. No empieza cuando te dan el reconocimiento. Empieza cuando decides quién vas a ser cuando nadie te está viendo. Conversando con Raúl Ferráez, me volvió a quedar claro algo que llevo años observando. El liderazgo no es una posición, es una estructura interna. Raúl es fundador de Líderes Mexicanos, una plataforma que durante más de 3 décadas ha documentado las historias de quienes han construido empresas, instituciones y movimientos en nuestro país. Más adelante fue pionero en reconocer que una nueva generación estaba liderando desde lo digital, creando los Elliott Awards y posteriormente Elliott Media, ayudando a darle legitimidad a la Creator Economy cuando todavía muchos la subestimaban. Y hoy, con la ADID está buscando algo todavía más complejo: ordenar y profesionalizar una industria que creció más rápido que su estructura. Pero lo que más me interesó de nuestra conversación no fue la cronología de sus proyectos. Fue lo que revelan sus observaciones después de miles de entrevistas. El liderazgo se construye cuando tu identidad está alineada con tu propósito y tu ejecución es coherente con ambos. Si falta claridad, te dispersas. Si falta resiliencia, te detienes. Si falta ejecución, te frustras. Si falta autenticidad, te traicionas. Si no hay transformación, te estancas. Y si no empoderas a otros, no estás liderando, solo estás administrando. Si estás construyendo algo, una marca, una empresa, una comunidad, una voz, este episodio puede ayudarte a mirarte con más honestidad. Yo soy Manuel Cosío, esto es Game Changers, y te invito a ver la conversación completa con Raúl Ferráez en mi canal de YouTube o en cualquier plataforma donde consumes podcasts. Porque más allá de los proyectos, lo que exploramos fue la arquitectura humana del liderazgo. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenidos, Game Changers. Raúl, después de documentar a líderes durante más de 30 años, ¿qué has aprendido sobre liderazgo que hoy no se enseña en ningún lado? Pues primero, gracias Manuel por tenerme en el podcast. Es un gusto platicar contigo y tu audiencia. Igualmente. Y sí, efectivamente, Líderes Mexicanos la fundamos hace 35 años ya. En 1991 salió la primera edición de la revista. Y siempre desde el principio que iniciamos el proyecto
La idea fue muy clara y era cómo a través de las historias de éxito de los grandes líderes de este país podíamos inspirar a otros mexicanos a que construyeran su propia historia de éxito. Cuando íbamos, me acuerdo, a Estados Unidos y veías en las librerías los libreros llenos de biografías, de todo tipo de biografías, de deportes, de empresarios, de periodistas, de, no sé, pintores, y venías aquí a México y no encontrabas nada, ¿no? No había biografías. Me acuerdo que una vez fuimos a Gandhi y le pregunto a la chava ahí que me atendió, le digo, oye, ¿está tu sección de biografías? Y me dijo, sí, cómo no, pásele. Y Benito Juárez. Está, sí, Benito Juárez y Porfirio Díaz y Gustavo Madero, ¿no? Digo, no, pues esto no es lo que yo quiero, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que desde el principio fue un poco ese el objetivo. Entonces, sí empezamos con un propósito muy claro de cómo motivar a otros. Y la única forma de aprender a tener éxito, pues es aprender las historias de éxito de otros, ¿no? Entonces, ha sido un poco una gran historia como tú dices bien, sí, de hacer entrevistas. Yo en lo personal, digo, en la revista hay ya muchísima gente que trabaja y que hace entrevistas, pero yo en lo personal he hecho más de 2,000 entrevistas, lo cual pues me convierte en un entrevistador profesional. Claro. Después de tantas entrevistas. Y la verdad es que no he encontrado una respuesta clara a tu pregunta, ¿no? Cada historia de éxito es una historia muy diferente que se conjuga con las circunstancias, con el talento de las personas que entrevistamos. Obviamente hay cosas como básicas, ¿no? Que las lees en pues, todos los libros de liderazgo, como el trabajo, la perseverancia, la visión, el ir adelante. O sea, hay muchas cosas que son como recetas clásicas, pues que todo el mundo diría, pues si hago esto voy a tener éxito. Pero en el fondo, cuando conoces la historia de los líderes a los que entrevistamos, te das cuenta que no es suficiente, ¿no? Tienes que tener otros factores, tienes que tener otras visiones que muchas veces no te las enseña nadie. Sí, el diferenciador. Que es el gran diferenciador, ¿no? ¿Y qué es lo que has visto identificado? O sea, te has convertido en un gran radiólogo de los líderes. O sea, con 2,000 entrevistas a líderes, pues obviamente has identificado patrones en común, que si bien cada uno va teniendo sus diferencias y también más allá de los clichés estándares de como decías, la perseverancia y demás, pero ¿qué tienen en común los que realmente dejan huella? Mira, yo creo que la parte del propósito es muy importante, ¿no? La mayoría de las personas que yo he entrevistado en mi vida, desde un deportista como Julio César Chávez en su momento, o un presidente como Carlos Salinas, o un empresario como Carlos Slim o Ricardo Salinas, creo que el propósito es una parte fundamental del desarrollo de un líder, ¿no? Cuando tienen claro el propósito, es más fácil navegar. La mayoría de los líderes tienen un nivel de inteligencia. No son genios, pero sí no podrías clasificarlos como personas tontas, ¿no? Y eso también es un factor que de repente es muy injusto, ¿no? Porque la inteligencia pues viene un poco en una herencia genética que muchas veces la tienes o no la tienes, ¿no? Pero tampoco es lo único, ¿no? Hay muchos factores y muchos líderes que he conocido yo que son tal vez no muy inteligentes, pero increíblemente hábiles y ven las oportunidades y son grandes comerciantes y logran sus objetivos o que tienen un talento físico en la música o en la pintura o en el deporte, que la inteligencia no sirve para nada más que y para, es disciplina, ¿no? Y práctica. Disciplina y práctica y otro tipo de cosas. Entonces, como te digo otra vez, o sea, la verdad es que no hemos encontrado nunca una receta mágica porque cada circunstancia y cada historia de liderazgo es muy diferente. ¿Y qué creencias sobre liderazgo has ido desmontando sobre los años para crear tu propia definición de liderazgo? Mira, yo creo que la más importante es que el liderazgo no es cómodo. Muchas personas pensamos y admiramos a los líderes desde un punto de vista obvio de lo que han logrado, pero también un poco de la envidia de la buena, ¿no? Que dices, no, pues este güey ya la hizo, este chava es una gran artista, es famosísima, la reciben en todos lados. Pero ya cuando le escarbas un poco realmente a las vidas de los líderes, te das cuenta que llegar ahí y estar ahí no es fácil. O sea, no hay éxito de la noche a la mañana. Exacto. No, primero no es fácil en términos del tiempo y de eso, pero también ser líder y parecer que eres ya alguien muy importante y que tienes todo y que por eso eres muy feliz. No necesariamente. El liderazgo es incómodo. El liderazgo te lleva
a tener muchas cosas o a tener que hacer muchas cosas que otros no tienen que hacer, a tomar decisiones que muchas otras personas no tienen que tomar, a presiones y preocupaciones y cosas que muchas veces también no es difícil de manejar, bueno, son difíciles de manejar y que no cualquiera podría manejar. Entonces, creo que esa parte es una de las cosas que más hemos aprendido desde el punto de vista de cómo finalmente los líderes al final del día son seres humanos como tú, como yo, y que también sufren, que también tienen sus preocupaciones, que también tienen sus momentos de debilidad. Y eso los hace todavía mucho más admirables, ¿no? Desde el punto de vista de lo que significa ser un gran líder. No, y ahí donde ese propósito tuyo de ir documentando a estas figuras de liderazgo a partir de darte cuenta de la falta de visibilidad, que los casos de éxito, no es que no estuvieran presentes los casos de éxito en México, pero no tenían la visibilidad hasta que surge Líderes Mexicanos como una iniciativa para ir documentando y siendo cronistas de los últimos 35 años de liderazgo en distintas arenas en nuestro país, ¿no? ¿Qué preguntas hacías que revelaban más que el currículum per se de cualquier persona? Fíjate que nosotros siempre nos gustó hacer las entrevistas desde un punto de vista muy humano. Me acuerdo mucho la primera vez que entrevistamos, por ejemplo, a Lorenzo Zambrano en Monterrey, que era el presidente de Cemex. Era un hombre muy, muy cerrado, muy, muy privado, no le gustaba dar entrevistas. De hecho, la única entrevista que dio básicamente en su vida fue a nosotros. Y no sé, yo tenía esta capacidad de sentarme con alguien y empezar a platicar. Por ejemplo, esa vez nos había dado 1 hora para la entrevista, acabamos teniendo 2 horas y media en las oficinas de Cemex. Y me acuerdo mucho que en medio de la entrevista de repente se para bueno, para la entrevista y me dice, oye, te estoy contando cosas que ni a mis mejores amigos les había contado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una de las magias que tuvimos y hemos tenido con líderes, ¿no? De lograr sacar, extraer de las historias de los líderes a los que entrevistamos realmente cosas muy personales, muy auténticas de cada uno de ellos y poder retratar mucho lo que son, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? En donde nosotros empezamos en 1991. En 1991 no había redes sociales, no había internet, no había nada, no había web, ¿no? Entonces, no había podcast. No había podcast, ¿no? O sea, estamos hablando de la prehistoria, literal, ¿no? Entonces, en ese momento fuimos muy novedosos, ¿no? Desde el punto de vista de un medio de comunicación que se acercaba a un gran, por ejemplo, en nuestra edición número 2, fue la primera entrevista que dio Slim en su vida, ¿no? Y 10 años después no dio ninguna entrevista a nadie, ¿no? Porque a todos les decía, si quieres saber de mi vida, ahí está la entrevista de líderes, ¿no? Obviamente las circunstancias han cambiado mucho, ¿no? Y también la forma en la que hemos estado haciendo entrevistas o las que hacemos entrevistas últimamente es muy diferente a las que hacíamos entonces. En esa época eran entrevistas mucho más biográficas, mucho más largas, mucho más profundas. Ahora, pues ya esas entrevistas pues no se pueden hacer, ¿no? Porque pues la dinámica de la comunicación, la dinámica de la información, la forma en la que la gente consume la información, pues es muy diferente, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es, tenemos un mucho mayor volumen, cruzamos mucha información con redes sociales, hacemos muchas cosas de contenidos cortos y eso también pues impacta de una forma diferente, pero en una realidad pues que también es mucho más moderna, ¿no? ¿Y cómo ha enfrentado Líderes Mexicanos esta transición de lo análogo del papel a lo digital? Digo, me refiero también en la experiencia de hacer las entrevistas, porque estas personas o estos grandes empresarios que no están tan familiarizados con los reflectores y con las cámaras, probablemente era más una época de oro tener ese tipo de entrevistas más privadas. Sí, definitivamente sí, era más difícil, era desde un punto de vista era más raro que sucediera, porque pues hoy... ¿Pero no se sentían ellos más cómodos también? Porque ahorita si les quieres hacer una entrevista llegas con una cámara y unas luces y un equipo. En esa época llegabas tú... con una grabadora, un fotógrafo que no interrumpía hasta el final y se sacaba. Y a lo mejor las fotos las tomaban al final. Fíjate que es una buena pregunta, no lo sé. Hoy seguimos haciendo grandes entrevistas muy exclusivas también de personas que nunca han dado entrevistas y yo no he sentido una diferencia muy grande en esa parte que dices, pero sí los formatos han cambiado, ¿no? Definitivamente. Pero fíjate que ahí hay un tema muy interesante y es que
los líderes también, una vez que deciden, o sea, nosotros somos una revista que pide una entrevista igual que tú, ¿no? O sea, y eso también es padre porque una vez que el líder decide darte una entrevista es porque está convencido de que te va a dar una entrevista, ¿no? O sea, nosotros no agarramos a un líder en una banqueta y le hacemos una pregunta incómoda, ¿no? De, oiga, ¿qué pasó con esto, no? Entonces, esa parte también es un proceso muy, digamos, acordado de generación de contenido, que pues también el líder, digo, obviamente hay de todo, ¿no? Hay unos muy buenos, muy fáciles, hay otros aún que aceptan una entrevista muy difíciles y complejos, ¿no? Me acuerdo una vez cuando entrevistamos a Toledo, Francisco Toledo, esa fue una pesadilla entrevista, ¿no? ¿Por qué? Pues con todo y que nos dijo que sí, casi no daba tampoco entrevistas y todo. Entrevistar a Toledo es un desafío enorme porque el hombre no hablaba o le preguntabas algo y te contestaba otra cosa o te decía sí, ¿no? Entonces el reto con él fue pues de cómo le saco información a este hombre. Descifrar su genialidad. Sí, hay cosas que ni él mismo sabía explicarse de su genialidad, ¿no? Que le decías, y el proceso creativo te volteaba a decir como diciendo de qué estás hablando, o sea, ni siquiera me sale natural. Es eso, ¿no? Entonces hay retos padres y historias muy padres de entrevistas pues, que se han sido todo un challenge, ¿no? ¿Y ha habido alguna entrevista en particular que te hayas arrepentido de hacer? Fíjate que yo creo que no. O sea, obviamente en los 35 años de la revista hemos entrevistado a personas que a lo mejor hoy en día no son bien vistas o controversiales. Son controversiales o a lo mejor acabaron inclusive en la cárcel por alguna razón, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que las entrevistamos siempre fue con un sentido de aprender, de valorar lo que hacían. Por ejemplo, una gran entrevista que hicimos en su momento fue con Elba Ester Gordillo, ¿no? La presidenta del sindicato de maestros. Cuando entrevistamos a Elba Ester Gordillo, era una de las mujeres más poderosas de este país. Uh-huh. Y nos topamos con una mujer brillante, con una inteligencia brutal. No sé si tú tuviste la oportunidad de conocerla. Era una mujer fascinante. O sea, y ya cuando la entrevistamos, pues ya oías todo lo que se decía de ella, ¿no? Y de su poder y de todo y de lo que tú quieras y cuentes. Pero entrevistarla y platicar con Elba Ester Gordillo y todo fue una gran experiencia. Y 3 o 4 o 5 años después acabó en la cárcel, ¿no? Pero yo creo que tener ese material pues es súper valioso en muchos casos. Entonces, la verdad es que hemos sido así, digo, nunca hemos entrevistado a alguien, por ejemplo, que esté fuera de la ley, ¿no? Nunca he entrevistado a un narcotraficante, ¿no? Por más poderosos que sean, ¿no? Creo que ahí sí hay límites que, pues, no. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es el poder. Exacto. Ahora, ¿qué errores de lectura cometiste al inicio, en tus orígenes como editor? O sea, en no interpretar correctamente una entrevista o curar bien las preguntas. ¿Qué errores, sobre todo pensando en los creadores que hoy están pensando en seguir una línea de entrevistas, de seleccionar sus invitados de manera correcta? ¿Qué errores cometiste al inicio que nos pudieras compartir? Mira, no sé, ahí no sé qué errores específicamente cometimos. Yo creo que muchos de nuestros errores se acabaron convirtiendo más bien en virtudes, en cosas que hacíamos. O sea, cuando empezamos con la primera edición, queríamos entrevistar al presidente de México, ¿no? Y era como que te voltearan a ver y dijeras, güey, te has empezado una revista y Salinas era el presidente en ese momento, un hombre poderosísimo. Y podría decir, a ver, uno de los errores es ponernos demasiado alto el objetivo. Uh-huh. Pero bueno, finalmente acabamos entrevistando a Salinas por primera edición, ¿no? O sea, podría ser un error, pero ese error se acabó convirtiendo en algo que sí pasó, ¿no? No sé, yo creo que uno de los grandes errores que cometimos y nos arrepentimos mucho de haberlo cometido y nunca volvimos a hacerlo es no ser fieles a lo que el entrevistado nos había dicho. Alguna vez dijimos, vamos a hacer un poco de periodismo más de investigación, ¿no? Entonces hicimos una entrevista con un personaje muy, muy famoso que además de la entrevista que nos dio, decidimos nosotros hacer una investigación. O sea, para profundizar o cotejar lo que él te dijo. ¿no? Y acabó siendo un desastre, ¿no? Entonces, un poco para
para ser más periodísticos, ¿no? Y ahí entendimos una cosa muy importante, y es que no era nuestra vocación justamente, ¿no? O sea, hacer eso nos sacaba el propósito, que era realmente fotografiar lo que el entrevistado quería decirnos. Obviamente, por ejemplo, con el ejemplo que te doy del Bester Gordillo, pues cuando hablamos con el Bester Gordillo no hablamos de las cosas por las que luego entró en la cárcel, ¿no? De sus tranzas o de sus cosas. Pero lo que ella quiso decir en la entrevista es lo que ella quiso decir, porque estaba hablando con líderes mexicanos y es lo que ella quería decir y finalmente esa era nuestra vocación, y creo que había que respetarla, ¿no? Y no cuestionar como haría un periódico o un periodista en un noticiero de tele. Oiga, pero vaya, ¿no? Entonces, esa ha sido también parte de la esencia de Líderes, ¿no? De dejar, de ser muy auténtico y dejar ser que cronistas y biógrafos de liderazgo. De lo que el líder quiere decir, ¿no? Y hay un patrón de preguntas que son comunes para todos los entrevistados en líderes mexicanos, o sea que... Más o menos sí, los temas biográficos, los temas de propósito. Por ejemplo, siempre nos interesó mucho los procesos de la infancia, ¿no? Porque hay esta pregunta que nos hacen mucho cuando vamos a universidades, que es muy común de, bueno, ¿el líder nace o se hace? ¿No? Y a través de tantas entrevistas, nos hemos dado cuenta que pues ni nace ni se hace, porque si nace dirías ya naciste y vas a ser líder, pase lo que pase, ¿no? Y si dijeras se hace, pues cualquiera puede ser líder, porque si haces lo que hay que hacer, pues podría ser líder. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta en muchas de las entrevistas, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de las entrevistas, es que más bien el líder se forma, ¿no? Obviamente el nacer y hacerse, pero esa formación que podría ser, bueno, entonces se hace. No. Esa formación tiene que ver mucho con la infancia, por ejemplo, en donde muchas de las cosas que te pasan cuando eres niño son determinantes en qué tipo de líder eres. Te forjan. Y esas cosas que te pasan de niño no son cosas que puedas controlar. Son cosas que tienen que ver con tu medio ambiente, con tu familia, con el tipo de personalidad que tienes, de cómo te educan. Entonces, esa parte, por ejemplo, a nosotros siempre nos interesó mucho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta, sobre todo en esa primera etapa de esos primeros 10 años, de 90 a 2000, de la revista, de las entrevistas con grandes líderes, que, por ejemplo, las mamás jugaban un papel fundamental en la historia del liderazgo, por lo menos de los líderes de este país, ¿no? Y muchas veces no eran reconocidas como tal, ¿no? Pero yo creo que, no sé, el 40, el 60, un porcentaje muy alto de los líderes de este país son lo que son gracias a la mamá. Absolutamente. A la educación que les dio, a lo que les dijo. O sea, el papel de la mamá en este país es fundamental en la historia del liderazgo de los mexicanos, ¿no? Pues por eso tenemos llenos todos los restaurantes y florerías el 10 de mayo para recordarles a nuestros pues yo no sé si nosotros mismos lo reconozcamos, ¿no? Pero como los pilares que son para nosotros. Pero ahora voy a entrevistar al entrevistador. Okay. Ese origen de niño, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a fundar un medio de comunicación tan importante? ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años, 21 años. 21 años. Sí. ¿Y fue tu primer proyecto? Empezamos con editorial. Una revista. Mira, fíjate, yo siempre quise ser empresario. Es algo que tuve siempre como en la mente desde chico. En una época en la que a lo mejor también no era tan común, ¿no? El emprendedurismo y todo eso. Nunca he trabajado para nadie, o sea, nunca he tenido un empleo formal. Y empecé con varios negocios, pero realmente mi primer negocio de medios de comunicación fue una revista en el Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. Y porque nosotros estábamos muy relacionados con esa zona. Y empezamos una revista de la Zonal, zona, ¿no? De la que se repartía todos los meses gratis en la zona, que los vecinos la leían. Hicimos un muy buen producto. Entonces empezamos ahí a aprender muchas cosas. Y una de las cosas que empezamos a hacer en esa revista es entrevistar a líderes de la zona, ¿no? Y al año sacamos otra en Las Lomas. Y entonces, pues, y tanto en Las Lomas de Chapultepec como en el Pedregal, pues viven líderes famosones, ¿no? Me acuerdo la primera entrevista de nuestra primera edición de Pedregal en 1987 fue un hombre que ahorita yo creo que ya nadie se acuerda que existió, que se llamaba José Gutiérrez Vivó.
Ah, claro, Era uno de los Radio Red. líderes de opinión más poderosos de este país. Y nos dio la entrevista así, ni lo conocíamos ni nada, se la pedimos. Me acuerdo que llegamos con un dummy, con pegoles de lo que iba a ser la revista y nos dio, y sale publicado él en la primera revista, ¿no? Y nos hicimos muy Y amigos. Sabían dónde vivía, entonces le tocaron. Sí, sabíamos que vivía ahí en el Pedregal y le tocamos y bueno, obviamente pues llegamos ahí con un contacto con él. Y luego nos hicimos muy amigos de él y la verdad es que, por ejemplo, él fue un gran mentor para nosotros que era el periodismo, pero en ese momento era uno de los hombres más poderosos de este país. Sí. Radio Red. Monitor de Radio Red. Sí. Me acuerdo, mi mamá lo ponía a Gutiérrez Vivo. Y entonces de ese periódico zonal lo pones, o bueno, lo fundas estando en la universidad sí, estábamos todavía en la universidad. ¿Qué estudiaste? Comunicación. Y de ahí, de esas entrevistas que empezamos a hacer, dijimos, ¿por qué no hacemos un medio nacional de entrevistas? ¿No? Un poco con esa experiencia de empezar a tocar a los vecinos locales. Me acuerdo otra gran entrevista que hicimos en la revista Pedregal, fue un hombre que vivía ahí también en Pedregal, que se llamaba José María Basagoiti, que sí es más desconocido, pero era el Slim de esa época, era el dueño de Cigatam, de las cigarreras de Marlboro. Un español ya muy viejo, me acuerdo, nos dio una gran entrevista y él fue el que le vendió Cigatam luego a Slim, ¿no? Sí. Pero era un empresario gigante en ese momento. ¿Y en qué momento deciden pivotear y cerrar? O sea, ¿cierran los periódicos? No, los periódicos, las dos revistas locales siguieron por muchos años. Las cerramos como en el 2002 o 2003. Ah, ok. Sí, duraron muchos años. Pero a partir del 91, pues Líderes se convirtió en nuestro trabajo principal. En 2000 lanzamos nuestra revista en Estados Unidos, que hoy dirige mi hermano allá, que es Latino Leaders. Y hoy somos pues la revista hispana más importante en Estados Unidos. Y pues un poco la vocación estuvo ahí, ¿no? En encontrar estos liderazgos, estos líderes que hacen las cosas que sucedan. Increíble. Porque al final, alrededor de documentar esas historias de éxito, ha habido pues grandes aprendizajes. ¿Hay alguna entrevista que en especial te haya tocado el corazón y digas, esta es de las entrevistas en donde más he aprendido, de las que más me he llevado después de hacerla? Fíjate que yo siempre digo, y no es lugar común, te lo juro, que la mejor entrevista es la última que he hecho. Y te ha de pasar a ti igual, ¿no? De cada persona que entrevistas sacas algún aprendizaje, alguna cosa fascinante, sí. Una carcajada, un pensamiento, una reflexión. Pero sí hay personajes que te marcan, ¿no? A mí en lo personal creo que uno de los hombres más importantes, más interesantes que he conocido en mi vida es el expresidente Salinas, ¿no? Porque además con él no solo le hicimos esa primera entrevista, sino 2 años después nos pidió que fuéramos sus biógrafos. Entonces nos acabamos convirtiendo en los biógrafos del presidente de México. Wow. La primera edición especial que salió de Líderes Mexicanos fue la biografía del presidente de México antes de que saliera él de la presidencia. Entonces trabajar tan cerca de él, estar tan cerca de él y en todos esos años que además fueron muy complejos, ¿no? En la vida de este país, ¿no? Desde el levantamiento de los zapatistas hasta la muerte de un candidato a la presidencia, ¿no? Y obviamente toda la crisis después. Fue muy interesante hacer ese trabajo. Yo creo que ha sido de los trabajos periodísticos más profundos que hemos hecho, las del presidente Salinas. Obviamente empresarios como Carlos Slim, ¿no? También ha sido de las mejores entrevistas que hemos hecho. Y a nivel internacional, que al principio hacíamos también algunas entrevistas internacionales. Una vez fuimos a entrevistarnos, aceptó una entrevista el Dalai Lama. Entonces volamos hasta la India a entrevistarlo y fue también una gran entrevista la del Dalai Lama. Qué impresionante. Y ahora hablando de la resiliencia, ¿qué ha sido más difícil, empezar o sostener Líderes Mexicanos durante tantos años? Yo creo que las dos, fíjate. Empezar fue difícil, pero al mismo tiempo fácil, porque tuvimos suerte, empezamos a avanzar rápido. Creo que el concepto fue muy innovador, gustó. Tuvimos mucho apoyo de las empresas que se anunciaban con nosotros. Les gustó el proyecto, les gustó la iniciativa. Pero también pues empezar es, sobre todo, ¿sabes qué? Más que dinero o eso, empezar, eres muy güey, ¿no? O sea, te cometes muchos errores, hay muchas cosas que no ves, pues estás muy chavo, ¿no? Y sobre todo nosotros sí empezamos muy chicos y sin una formación profesional, ¿no? Yo estudié comunicación y me encantó mi carrera, pero muchas veces durante estos años he dicho, ¿por qué no estudié
algo más de economía o finanzas. O no, administración. Sí, administración, ¿no? Porque esa parte, pues, o sea, ha sido como aprender sobre la marcha, ¿no? Pero pues mantenerse, pues también es un gran reto, ¿no? No por nada la frase esta que dice que es más difícil llegar, es más difícil mantenerse que llegar, ¿no? En muchas ocasiones. Ya este año cumplimos 35 años con la revista. O sea, decir que tenemos un medio que tiene 35 años, pues sí suena ya bastante, ¿no? En lo que es, como decíamos al principio de la entrevista, o sea, hemos fotografiado la historia de los líderes de este país en los últimos 35 años, ¿no? Y eso creo que es muy relevante. La Comida de los 300 cumple 20 años este año, también como uno de los eventos más importantes de la iniciativa privada de este país. La Lista cumple 25 años, ¿no? Entonces, sí, el mantenerse, y hoy en día, pues sobre todo con la transformación de los medios, sí ha sido un gran reto que Líderes Mexicanos siga siendo una revista ahí poderosa y que pueda seguir avanzando, pero creo que también nos hemos reinventado muy bien. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con Líderes. O sea, con justo estos retos de transición hacia lo digital, manteniendo un formato pues que tiene un ancla tan importante en documentar las historias, ha sido más un reto el dejar de vender revistas físicas. No se vende la misma cantidad de revistas físicas que se vendían en los 90s y transicionar hacia un formato digital. ¿Dónde has encontrado los principales retos en ese sentido de llevar un medio análogo a lo digital versus los medios que hoy nacen ya como digitales? Mira, yo creo que lo más importante que tiene hoy en Líderes es que es un gran constructor de reputación, ¿no? Por lo mismo de los años que lleva, el prestigio que tiene, el brand recognition que tiene. Y eso es lo que realmente hoy nos mantiene a flote. O sea, si fuéramos una revista de autos o de travel o de estilo de vida, seguramente ya hubiéramos desaparecido como todas las demás, porque competir ahí con el mercado de las redes sociales es muy difícil, sobre todo con los contenidos globales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no competimos con ningún medio internacional, ¿no? Porque ningún medio internacional viene a entrevistar a las gentes que nosotros entrevistamos todos los meses. Entonces, ahí tenemos como un caparazón de exclusividad en donde si tú buscas a cualquiera de nuestros entrevistados en Google de los últimos 3 o 4 meses, seguramente nosotros vamos a ser la primera referencia en las redes de cualquier buscador. Entonces y también porque somos una revista, los algoritmos digitales privilegian a los medios serios, establecidos, con historia. Claro, tienen autoridad. Que tiene autoridad, ¿no? O sea, si buscas una noticia de algo de economía, lo más seguro es que la primera referencia sea algo de The Economist o de Wall Street Journal, porque son los medios que tienen esa credibilidad. Entonces, al final, hoy en día, seguimos siendo la revista impresa porque sentimos que esa parte también es muy importante como modelo de negocio, pero en el fondo nos hemos convertido en grandes generadores de reputación digital. Entonces, hoy tú estás en la revista, compras, ya nadie, bueno, hay mucha gente que nos compra todavía anuncios tradicionales, pero la verdad es que hoy lo que más vendemos es branded content, ¿no? El 80% de nuestros ingresos son contenido brandeado, que además es contenido que a lo mejor no podría ir a muchos otros lados, ¿no? Y se vuelve más dinámico. Sí, nos hemos vuelto más un business to business magazine, ¿no? De impacto en generadores de tomadores de decisiones de alto nivel. Entonces hemos reconformado todo el negocio para entender una nueva realidad. Y hoy en día no es solo el impacto el que genera la revista, ¿no? O sea, y ahí sí sería como iluso pensar, no sé, hay ejemplos como el Universal o el Reforma que tienen un gran impacto en sus redes y sin embargo no las pueden monetizar, ¿no? Porque el modelo de negocio es totalmente diferente, el de las redes sociales al del impreso, ¿no? Pero nosotros creo que hemos encontrado un modelo en que sí logramos monetizar muy bien nuestros contenidos y genera un gran impacto tanto en impreso, pero sobre todo en digital, ¿no? Platícame de algún momento difícil que hayan pasado en estos 35 años en el que te hayas cuestionado seguir adelante, el que hayas dicho, híjole, a lo mejor de esta no salimos, ya se puso difícil, cambió el panorama. Mira, yo creo que el momento más difícil que hemos vivido en la historia fue a principios del año 2000, donde decidimos ese primer cambio de paradigma que hicimos con la revista, porque
Del 91 al 2000 éramos una revista que salía cada 2 meses, que era una revista con una circulación pequeña, muy sectorizada, muy enfocada en los líderes. Y cuando llegó el 2000 empezamos a entender que el mundo estaba cambiando y decidimos hacer un cambio de formato importante y nos fuimos a mensual en vez de bimensual. En lugar de hacer 10,000 ejemplares, empezamos a hacer 25,000. Salimos a una circulación mucho más grande y ahí sí empezamos a sentir un poco este tema de tal vez no estábamos suficientemente preparados para afrontar eso. Pero fíjate cómo justamente pues todas las crisis te llevan a encontrar oportunidades. La idea de hacer la lista de los 300 se me había ocurrido a mí como 2 o 3 años antes de ese momento y un poco como que no, en general el equipo de la revista no le latía la idea, ¿no? Me decían, ¿cómo es una lista de 300 y cómo nos vamos a sentar a clasificar a la elite de este país en una lista y ponerla? Es como hasta grosero, ¿no? Y cuando viene esa crisis en el 2001 que te digo, cambiamos el formato, nos fuimos mensuales con un tiraje mucho más grande. Habíamos decidido no hacer revista en julio, ¿no? Para hacer 10 ediciones al año. Cuando pasa marzo íbamos tan mal en ventas que yo les digo a todos, ¿saben qué? Vamos a hacer la lista de los 300. ¿Cómo? No, si no nos gusta. Dije, no hay opción. Y nos lanzamos a hacer la lista de los 300. Comercialmente gustó mucho. De hecho, la salida de ¿Por qué fueron 300 y no 150 o 400? Hice un análisis de qué número no estaba tomado y no estaba tomado los 300. No fue influencia de la película de los 300 no, de Roma. Ni siquiera había salido esa película. ¿Todavía no? No, salió después de que sacamos la lista. Estaban las 500 de Expansión, estaban las 400 de Forbes, estaban las 100 de alguna otra revista. Y el 300 me gustó. Es un número muy poderoso. Sí, pensé que también en una buena cantidad. Cuando hicimos la división de las categorías, también nos dimos cuenta que pues encajaban bien, ¿no? Porque el chiste también es que hubiera cierta escasez, ¿no? Para que también estar en la lista de los 300 fuera aspiracional. Muy aspiracional. Por ejemplo, solo hay espacio para 18 de los 32 gobernadores. Y cualquier gobernador de este país, por más que me digas, es una persona muy influyente, ¿no? Y sin embargo, solo entran 18 gobernadores. Entonces, eso hace que la lista pues sea una lista muy deseada, ¿no? Y esa edición nos salvó la vida, literal. O sea, la vendimos muy bien, a todo el mundo le encantó la idea, tuvimos muchos patrocinadores y hoy es nuestra edición más grande. O sea, yo creo que nadie no sé si en México y en el mundo, o sea, la última edición de los 300 de julio del año pasado es una edición de 600 páginas. Es de este tamaño la edición de los 300. O sea, desapareció la sección amarilla, pero está la lista de los 300. Es una brutalidad. O sea, yo creo que es un fenómeno global de que hoy en día hay una revista impresa. ¿Hay algún otro referente así? Pues en México ni uno. O sea, no hay ninguna otra revista que pueda darse el lujo de hacer una edición de 600 páginas en un mes. Y referente internacional, no sé, busco de repente cuando voy a Estados Unidos en Barnes & Noble, que hay muchas revistas. Una revista como catálogo páginas, de no hay. Bloomingdale's. No, es un fenómeno brutal la lista de los 300. Oye, y así como fue la labor de convencimiento de tu equipo para pues, aventar esta apuesta y decir, vamos con la lista, tiene una buena recepción, obviamente los primeros años la gente dice, pues yo quiero pertenecer en esta lista, a todo el mundo le encanta. Y bueno, no es que le encante, es una de las necesidades humanas, el significado, ¿no? El ser reconocidos y el que sale de la lista, el no reconocido. ¿Cómo ha sido enfrentar esas mentadas de madre? Fíjate que fue complejo. O sea, yo creo que los primeros 2 o 3 años, aunque el mercado la aceptó bien y los anunciantes les gustó y todo, no fue nada fácil con los que salían en la lista. O sea, sobre todo después de que salió la primera, yo tenía llamadas de empresarios de altísimo nivel o de sus equipos, literal insultándome de que sacara a su jefe de ahí porque lo iban a secuestrar o porque... Es que era una época difícil, aparte. Bueno, siempre lo ha sido. Siempre ha sido, ¿no? Pero como que no entendían por qué estábamos haciendo una lista de los hombres y mujeres más poderosos de este país. O sea, sí, los primeros 2 o 3 años fue muy difícil. Afortunadamente el mercado publicitario les gustó el concepto y nos empezó a comprar, porque si no...
yo creo que hubiera sido de esas cosas que, como dices, hubiera dicho a los 2 años, pues mejor ahí muere, porque sí movimos aguas y estabas... ¿Pero de qué se quejaban más? ¿De que los incluyeras o de que no los hayas incluido? Al principio de que los incluyéramos. Se sentían expuestos. Se sentían expuestos, no entendían cuál era el objetivo, cómo estábamos haciendo la evaluación de ponerlos o no ponerlos, por qué, quién era el comité, 1000 preguntas, ¿no? Pero al final no entendían el objetivo de una lista, de exponer en una lista a los 300 hombres y mujeres más poderosos de un país. No, como que no les cabía en la cabeza que una editorial estuviera haciendo algo así, ¿no? Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día, 25 años después, tenemos cola de gente que quisiera estar en la revista de los 300, pero no hemos cambiado la metodología en 25 años. Sigue siendo estricta, no aceptamos ninguna injerencia, no le pedimos permiso a nadie. O sea, en la lista están los que decidimos que van a estar, quieras o no. ¿No? Eso sí no es opción, ¿no? ¿Y cuando están y salen? Cuando están y salen, pues sí, obviamente muchos se molestan, ¿no? Me ha costado algunas amistades, sí, de ser sincero, pero también son procesos que tienes que entender, ¿no? De que es que al final todo lo que son estos reconocimientos que van hacia el estatus, el ego, sí, como lo son los premios. Ahorita vamos a hablar de los premios Elliot, pero los Grammys, los Óscares, siempre están sujetos a una polémica en por qué sí y por qué no otro, ¿no? Sí. Y pues en el tema político ni se diga, se quedan 18 gobernadoras o gobernadores que no me parece. Dan o sea, ahora sí que están reprobados. Sí. Si están. Sí, muchos empresarios, por ejemplo, das cuenta, lugares para científicos, tenemos 4 ministros de la Suprema Corte, solo entran 3 o 4. O sea, un ministro de la Suprema Corte es muy poderoso, es una mujer muy influyente, ¿no? Pero justo eso es lo que yo creo que tuvo éxito, ¿no? Que se hace una lista deseable, el entrar, la metodología es intachable, nadie puede decirte aquí que alguien les acercó a cobrarle para que estuviera en una ficha o algo, ¿no? O sea, somos súper kosher, súper cuidadosos en eso. Entonces creo que eso es lo que ha hecho que hoy en día la lista de los 300, yo diría, sin temor de equivocarme, es uno de los reconocimientos más importantes de México, ¿no? Que puedes tener tú como líder. Pues yo no puedo pensar en algún otro que haya con el nivel de... A lo mejor muy específicamente. De prestigio. Si eres miembro de la Academia de Ciencias o si eres... Sí, la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Que luego a veces, quién sabe, ¿no? Porque ahí sí no hay ningún... Ahí no hay metodología. Yo creo que los 300 se ha convertido en el reconocimiento más importante de este país de los líderes, ¿no? ¿Y has pensado en crecerlo hacia fuera de México o solo el enfoque es líderes mexicanos? ¿Nunca ha habido la tentación de decir, llevemos este mismo formato a Colombia, Argentina, Chile? Fíjate que lo intentamos una vez hacia abajo, pero nos dimos cuenta que el mercado no nos iba a dar para poder hacer algo bien. Me acuerdo, fuimos a Colombia, fuimos a Costa Rica, fuimos a Perú, fuimos a Chile, y cuando íbamos a visitar las agencias y veíamos las tarifas publicitarias de los medios allá, decías, no, pues, o sea, no hay forma, ¿no? de salir con esas tarifas. Y por otro lado, sí lo hicimos en Estados Unidos, como te decía hace rato. Hoy tenemos 24 años con una revista allá. Pero allá decidimos enfocarnos a la comunidad hispana, ¿no? Porque entrar al mercado general sabíamos que iba a ser muy difícil. Y ya hoy en día la verdad es que no sé si pudiera, o sea, no es mal, no sería mala idea pensarlo, porque yo creo que en muy pocos países hay algo parecido a líderes de ese tamaño. Nos ha tomado 30 años llegar a donde estamos, ¿no? O 25. Que me parece muy admirable lo que han hecho y por eso, o sea, quería yo invitarte, porque una cosa es reconocer, como es las listas de Forbes, el patrimonio o la riqueza o el net worth o lo que valen estas personas desde el punto de vista financiero, y premia algo más humano o el mérito o el esfuerzo que de muchos más campos, ¿no? Porque no solamente la parte empresarial, hay igual artistas, personalidades de la cultura, de la ciencia, de la innovación, de temas empresariales. ¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho, este proyecto en particular
nos está costando y lo tenemos que cortar? Sí, cientos de veces. Mira, nosotros, o yo en lo personal, soy un empresario muy empírico, ¿no? Haber estudiado comunicación y no tener una experiencia, digamos. Luego platico con amigos míos que estudiaron maestría en Harvard o un MBA en Stanford, ¿no? Y dices, wow, o sea, no dan un paso sin un business plan, sin un MVP, ¿no? Como claro. listo. Yo en ese caso mi historia es más de empirismo, ¿no? Entonces lo que yo he hecho en toda esta historia empresarial es miles de cosas que no han funcionado. O sea, pero entonces mi filosofía ahí, y no sé qué tan válida sea, ¿no? Es probar y probar y probar y probar, y alguna de las cosas tal vez no las lanzamos con la inteligencia financiera o de mercado o de conocimiento que las debimos haber lanzado. Y muchos de los proyectos luego los hemos retomado y dicho, a ver, ¿qué hicimos mal ahí? Pero básicamente mi filosofía ha sido prueba y error. Y bueno, obviamente midiendo ese error que no te lleve a fracasar por completo, ¿no? O sea, midiendo que si es que estos proyectos no jalan, no sean el acabose de tu vida empresarial, ¿no? Claro. Pero pues esa ha sido mi filosofía, ¿no? Yo no sé hoy en día si eso es válido o no, si los elementos que hay para tomar una decisión de negocios deben de ser mucho más pensados con información y no tan empíricamente, pero al final de cuentas también te das cuenta que al final, pues por más números que hagas, por más escenarios, pues pero lo tienes que sentir. Las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Y no hay más que probarlas. Y les pasa a todos, ¿no? Grandes empresas que lanzan productos que te hicieron todos los estudios que había que hacer y ya cuando lanzaron al mercado, pues resulta que no funcionó. El mercado no lo aceptó, exacto, ya había cambiado. Entonces, o al revés, ¿no? Cosas que ni te imaginas que iban a pegar, que crecieron como la espuma, ¿no? Ahora platícame de los Elliot, de dónde nace Elliot y por qué se llaman Elliot Awards. Fíjate que justamente de tu pregunta anterior, hace unas cuantas, me decías de los momentos sí difíciles, ¿no? De la empresa. Fíjate que justamente Elliot nació también de otro momento difícil. O sea, empezamos la década del 2010 y justamente habíamos estado haciendo cosas y que no habían funcionado y que no jalaban y me acuerdo hicimos una estrategia, una cosa que se llamaba Club Líderes del Futuro, en donde empezamos a juntar a jóvenes, tratamos de hacer ahí una comunidad, una primera app que hiciera una especie como de Facebook, pero de relacionamiento entre líderes emprendedores. Y no jalaron, ¿no? Y justamente 2013, 2014 nos entró una crisis así de, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cuáles deben de ser los caminos? Obviamente ya 14 estás hablando de la foto completa, digo, apenas sus inicios, ¿no? Pero ya la foto completa de más o menos cómo estaban ya las redes sociales, qué estaba pasando. Todo. Y ahí es cuando dijimos, a ver, ¿por qué no creamos un medio de comunicación nativo digital? O sea, que no sea la evolución de otro que ya existía, sino que sea algo totalmente nuevo, que aporte una nueva filosofía, un nuevo enfoque, un nuevo acercamiento con las audiencias, sobre todo jóvenes, porque ahí pues sí teníamos claro que queríamos un perfil totalmente diferente al de líderes. Y es cuando se nos ocurre la idea de primero hacer unos premios para reconocer a los influencers, ¿no? Los influencers estaban ya surgiendo, ya estaba esta primera generación en México, pues de los Wherever Tomorrow, de Yuya, de Yuya, ¿no? Y la verdad es que todavía estaban muy dispersos ahí, ¿no? O sea, no había una visión de quiénes eran, de qué estaban haciendo. Y un poco, pues, el mismo DNA que traíamos con líderes de reconocimiento, de identificación, de valoración de los liderazgos, dijimos, concentrémonos en ellos, que parece ser que son los interlocutores con las audiencias jóvenes, ¿no? Y pues sí, la verdad es que la primera edición que hicimos de los Elliot en 2015 fue un hitazo, ¿no? En esa edición, por ejemplo, no solo estuvo Wherever, Juanpa, Zurita, Luisito, o sea, todos los que hoy son los grandes fundadores de los creadores de contenido de las redes sociales estuvieron ese día ahí en el evento, sino que además logramos hacer un crossover muy interesante entre líderes tradicionales que ya habían empezado cosas muy importantes en redes sociales. En el primer evento de los Elliot estuvo Joaquín López Dóriga, por ejemplo, para recibir un premio, porque fue de los primeros líderes tradicionales que en ese momento ya tenían redes sociales muy importantes, ¿no? Y acabandito los Elliot, después del éxito que tuvieron en octubre del 2015, 2 meses después lanzamos el Elliot Channel, ¿no? Ya como una
plataforma digital de contenido alrededor de los influencers. Entonces, los primeros programas de Elliot Channel se llamaban Hasta la Recámara, en donde íbamos con el influencer a conocer su casa, a ver dónde grababa sus videos, y empezó a jalar y a crecer. Y bueno, hoy Elliot es el medio de comunicación más visto por los jóvenes del mundo de habla hispana, ¿no? Es una brutalidad. O sea, somos uno de los canales, no canales, somos una plataforma, la plataforma digital más grande del mundo de habla hispana para jóvenes. Entonces eso es impresionante. Es impresionante, impresionante. ¿Y de dónde sale el nombre? ¿Por qué Elliot? Fíjate que en la primera comida de los 300 dio un discurso Felipe Calderón, que era recién electo presidente de México, había salido Fox, y dio un gran discurso en la primera comida de los 300, que fue ahí en la Hacienda de los Morales. Un discurso tan memorable que duró varias semanas en los titulares de los periódicos y en columnas, y un gran discurso. De hecho, está en YouTube y vale la pena verlo. Lo va a buscar. Y en ese discurso, Calderón cita una frase de T.S. Eliot, del gran autor americano, que dice que en un mundo de fugitivos, aquel que va en la dirección contraria parece ser que es realmente el que está huyendo, cuando en realidad es el que va hacia el lugar correcto. Y nosotros en ese momento, cuando empezamos con el proyecto de Elliot, dijimos, hoy en día las redes sociales es eso, ¿no? O sea, porque cuando empiezan las redes sociales, pues un poco van en contra de todo lo que era lo tradicional, ¿no? Pero nosotros estábamos seguros que todo eso tradicional iba a correr en esa dirección. Entonces, un poco también inspirados por todos los demás nombres propios de algunos premios famosos, dijimos pues que sean los Elliot. Y la verdad es que también nos gustó mucho. Obviamente también hicimos un análisis de huella digital, y hoy en día todavía, si tú te metes a Google y pones Elliot, pues, o te salimos nosotros o te sale T.S. Eliot, pero no hay nada más. La verdad es que un gran nombre. Sí. La verdad es que nos gustó mucho. Un gran nombre, y al final, digo, desde la primera vez que yo escuché de los Elliot Awards, o sea, se te graba de manera inmediata, fácil, ¿no? Y muy innovador, no solo el concepto y que fueran los primeros. Digo, no fueron necesariamente los primeros en reconocer a los influencers, porque ya estaban los Miau también. Ya estaban los Miau, ya estaban... Sí, los Miau. Pero pues que en paz descanse MTV, ¿no? Eso existe. Pero el innovar con una alfombra amarilla, con esta colorimetría también. ¿Has ido a algunos, Elliot? Disruptiva. No, pero los he visto. Okay. Tienes que, después de este año te voy a invitar para que vayas. Me va a encantar. Ver los Elliot es de verdad una cosa que no das crédito de las audiencias, de los jóvenes, de los creadores de contenido. O sea, es una fiesta increíble de los creadores de contenido. Pues yo creo que hoy el que ustedes reconocen y cada año están siendo los testigos de las nuevas generaciones, de nuevos creadores que están saliendo, incluso de nuevas categorías que en un principio no tenían ni siquiera contempladas. Juan ¿no? Pazurita ganó como Viner, y ya no existe Vine. Ya no existe Vine, ¿no? No, y eso es un fenómeno bien interesante. Por ejemplo, ya desde el año pasado lo empecé a ver, pero este año, Manuel, no sabes la cantidad de niños que había en los Elliot. Hasta un tema de que nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque finalmente es un evento, es una fiesta en donde... De noche. De noche, pero había 20 niños y estaban ahí porque eran nominados, no porque los hubiéramos invitado, ¿no? Claro. O sea, pero entonces es impresionante ver cómo hoy en día las nuevas y esos niños hoy en día tienen más audiencia que lo que tienen todos estos de los que hemos estado hablando juntos, ¿no? O sea, un chavito que el otro día fue Macario a nuestra oficina. Macario, este chavo que era basurero y que empezó a cantar una canción y se ha vuelto famosísimo, ¿no? Y llega a mi oficina, y en la oficina tenemos en la entrada nuestro botón de diamante cuando llegamos a 10 millones de suscriptores en Elliot. Y me saluda, pero yo veo que veía a otro lado. Yo digo, este hombre pues es visco, ¿no? O algo, ¿no? Y de repente me dice, oye, ¿ese es un botón de diamante? Le digo, sí. Me dice, ¿puedo verlo de cerca? Digo, claro, pues ahí está. Y me impresionó mucho un chavo que pues tiene 18 años, que se ha vuelto famosísimo a través de redes sociales. La admiración que le tiene a un objeto que es
totalmente de su realidad, de su cultura, de un chavo de 18 años. O sea, ni tú ni yo hubiéramos pensado, o sea, tú lo hubieras hecho eso. Por un hubieras visto Oscar, que tenía un Picasso, ¿no? Un Picasso en mi oficina. Habías dicho, oye, eso es un Picasso, ¿no? Claro. Pero ves cómo pues todo esto de las redes sociales ha transformado también la forma de la percepción de los jóvenes, ¿no? Digo, hoy en día tenemos ya más de 30 millones de suscriptores en Elliot, ¿no? Pero es muy impresionante. No, es impresionante y sobre todo es apasionante. A mí me emociona mucho ver cómo hay ya una posibilidad de un Macario o de cientos de creadores que tienen la oportunidad que antes no hubieran tenido de ser vistos, de compartir sus superpoderes, su talento con el mundo, porque pues, la voz y el estilo de interpretación de Macario es realmente impresionante. No, y el antes, problema es que estamos viendo en una economía de la atención, ¿no? y vivimos Y en la entonces economía de la ahora atención. el reto ya no es si la televisora dice que vas a ir al programa de Siempre en Domingo con Raúl Velasco y te van a dar tu patadita de la suerte, sino ahora el problema es cómo compites, ¿no? Con calidad, y mucho de ese es el objetivo de los Elliot, ¿eh? O sea, cómo logras competir en un mercado en el que hay millones de creadores y que para destacar y ganar dinero de hacer eso, pues ya cada vez va a ser más difícil, ¿no? O sea, ya casos como estos que platicábamos, ya no va a haber muchos, ¿no? Entonces, ese ahora es el gran reto, y eso es donde los jóvenes tienen que entender ahí muchas cosas que son muy importantes de cómo cambias tu mentalidad para realmente lograr que ser un creador. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Exacto. ¿Qué decisiones te dejaron incómodo como empresario, ¿no? Y como creador, pero que has sabido que tienen que ser necesarias tomar en este rol de liderazgo como fundador de una empresa como lo es FCO Group? Mira, una de nuestras características importantes es que nosotros hemos iniciado o hemos sido parteaguas de temas que antes no existían, ¿no? O sea, nunca entramos a un nicho puro océano azul con ustedes. Comprando una empresa, claro. ¿no? Comprando una empresa que ya tiene un mercado y que ya es una empresa establecida y que dice, bueno, no, lo único que necesita esta empresa es mejorarla, y que es muy meritorio, ¿no? Por ejemplo, un día, vamos a optimizar esto. Por ejemplo, un día le platicaba con el ingeniero Slim y me acuerdo mucho que yo le preguntaba esto y me dice, no, para mí mi filosofía es comprar una empresa que ya tiene un mercado y todo y ya más bien mejorarla. Digo, obviamente, pues por la realidad que él tiene también de capacidad de inversión y todo, pues es también lo más fácil. Pero nosotros lo que hemos tenido es que crear desde cero cosas que hoy en día pues empiezan a volver en referencias importantes, ¿no? Claro. Cuando empezamos Líderes no había ninguna revista enfocada en lo que nosotros hacíamos, y hoy en día la comida y la lista son cosas que nadie ha podido llegar ni estar ahí, ¿no? Los Elliot igual, como tú decías hace rato, acabamos desbancando a todos los demás premios, y sí surgieron muchas competencias en el Inter, todo, pero hoy en día la hegemonía que tenemos con los Elliot es muy importante. Ahora este año vamos a Colombia para hacer también los Elliot en Sudamérica, y no más, muy probable en Brasil a fin de año, y queremos ir a Estados Unidos el año que entra. Y así hemos hecho con los otros premios y medios que tenemos, que son mucho más recientes, con Aura, por ejemplo, en el mundo de las series de televisión, que ya va a ser este año la 3ª edición. Y también, por ejemplo, el premio más famoso del mundo pues, son los Óscares, ¿no? Es el premio más famoso, más reconocido. Obviamente estás hablando del premio de la industria del cine americano, ¿no? Que es Hollywood importante, ¿no? Pero es increíble que en América Latina no había un premio a las series de televisión en streaming, ¿no? Digo, hace años pues, estaban los premios de TV novelas, que eran los de Televisa y que pues premiaban a sus propias telenovelas, ¿no? Sí, el juez y parte, ¿no? Lanzar un premio de series, obviamente ahí el lobbying que tuvimos que hacer con las plataformas y todo, y afortunadamente todas se subieron, Netflix, Paramount, Apple, VIX, Amazon Prime, a todas las tenemos arriba súper comprometidas, pero fue una gran osadía, ¿no? Y Aura pues va a tomar sus años en que se consolide, en el que esté ahí, en el que logremos que sea uno de los premios también más reconocidos de este país. Lanzamos el año pasado también lo de Victory Prize, lo que hacemos en el deporte, ¿no? Que se ha convertido también ya en la gala más importante de los deportistas mexicanos. Y el año pasado lanzamos Baima, que también esa era es una apuesta importante, porque ahí son los políticos, ¿no? No, el Baima es el de la música, Beyond Music Awards. Beyond Music. En el tema de la música, pues tienes de enfrente a dos monstruos brutales, que son los Grammys y los Grammys latinos, ¿no? Pero en Latinoamérica no hay ningún premio para música.
No, y los Grammys Latino no necesariamente premian desde la perspectiva latina. Exacto. O sea, Entonces, la verdad es que nos fue muy bien con la primera edición. Yo creo que ha sido de los riesgos más altos que hemos tomado en la historia de la empresa, meternos al mundo de la música. El mundo de la música es un monstruo gigante, ¿no? Estás hablando de una industria de millones, de billones de dólares, ¿no? Con intereses, de muchas cosas muy, muy fuertes. There's no business like show business. Sí. Decía. De hecho, por ejemplo, Aura es la tercera edición. Vaima apenas, el de música va a ser apenas la segunda. Y ahorita que los comparas con todo y que el mundo de las plataformas y las series y la producción es enorme, ¿no? Cuando ves el mundo de la música, no tiene comparación. Ve lo que ha pasado en este país en los últimos 4 meses, ¿no? 9 Shakiras, Estadio GNP, 9 Bad Bunny. O sea, es brutal el tamaño de la industria de la música, ¿no? Y en México tienen una plataforma y un cariño por la música, las audiencias, que no hay otro igual, ni en ningún otro lugar. Ahora, todos los hacen en las mismas, o sea, hay temporada de premios o durante el año van espaciándolos. Van siendo durante el año. Sí, por ejemplo, los Aura de lo de las series de televisión son ahora en abril. Y luego en agosto son los del música, en septiembre es la Comida de los 300, en octubre es los Elliott Awards. Y bueno, estarás de uno a otro. Sí. Oye, ¿cómo se manifiesta el síndrome del impostor en los líderes consolidados? Una de las cosas que me he fijado, que me he entendido de los líderes es que el verdadero líder más bien no se la cree. Y generalmente, y no sé si a ti te ha pasado, generalmente los verdaderos líderes que tienen todo este halo de que son tal o fulano o el gran, cuando los conoces personalmente y cuando entras un poco a su mundo, te das cuenta que son las personas más sencillas y más aterrizadas y que valoran. Me acuerdo mucho una pregunta que le hice a un gran empresario, ahorita no me acuerdo quién, pero era un gran, creo que a don Roberto González Barrera, presidente de Maseca y Banorte, que así como fue de las primeras entrevistas que hicimos, y así como hace rato te decía así de medio naif yo, ¿no? De, oiga, don Roberto, ¿y qué se siente haber llegado? ¿No? O sea, como diciendo, usted ya, y me volteé a ver y me dice, ¿llegado a dónde? O sea, no he llegado a ningún lado, o sea, mañana tengo juntas, tengo que resolver esto. Entonces, lo que me he dado cuenta es que más bien el líder tiene una visión que más bien va contraria al síndrome de impostor. O sea, él nunca se acaba de creer muchas veces lo que es. Y cuando se la cree, muchas veces son los líderes que luego, algunos años después, los ves, ¿no? O sea, he conocido a infinidad de líderes prepotentes y, ¿no? Que pues acaban cayendo, ¿no? Porque no entienden lo que sí pasa mucho alrededor del líder es, hay muchos, sí, personas que viven a su alrededor y que son justo los que manejan un poco ese halo de no puedes llegar al líder, no puedes tener una cita, no puedes verlo. No, o sea. Pero son ellos los que acaban creando esa percepción y el líder en sí es mucho más humano de lo que sus subalternos le... La verdad. Ya cuando llegas a su círculo pequeño, te das cuenta que son muy sencillos, ¿no? Y muy humanos y en realidad es más una posición que muchas veces ni entiendes porque... ¿Qué líderes te han enseñado más con su silencio y que te han enseñado más sin ser tan elocuentes, que te haya generado un poquito así de frustración? Híjole, qué poco habló esta persona, pero después te dieras cuenta que ese silencio valía más que 1000 palabras. Pues mira, por ejemplo, el ejemplo de Francisco Toledo yo creo que es muy especial, ¿no? Porque obviamente entrevistarlo fue muy difícil, pero cuando ves la obra de un hombre como Toledo, pues es increíble, ¿no? Me acuerdo una de nuestras primeras entrevistas también para la edición número 1 de Líderes fue Rufino Tamayo. ¡Wow! Y Rufino Tamayo lo fuimos a entrevistar a su casa en Cuernavaca, ya estaba bastante mal de salud. Entonces también fue una entrevista compleja, contestada en gran medida por su esposa, ¿no? Que era realmente el motor de la gran artista en el fondo.
Pero pues también, ¿no? El poder de haberse sentado con Rufino Tamayo a platicar, o sea, fue algo excepcional, ¿no? Entonces sí, hay muchas veces que te quedas con ganas de que el líder te cuente más, pero también por otro lado, siempre tienes que respetar un poco qué es lo que te quiere contar. Claro. Y eso también es importante porque finalmente por algo te están dando una entrevista, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestra portada de febrero, bueno, me imagino que esta entrevista va a salir después de febrero, ¿no? Pero nuestra portada de febrero son 3 personajes que nunca han dado una entrevista o dan muy pocas entrevistas y justamente nos dieron unas entrevistas muy acotadas a un proyecto social que están haciendo, que es Eduardo Tricio, el presidente del ALA, Eduardo Osuna, el presidente de BBVA, y Laura Díez Barroso, la presidenta de Santander, ¿no? Son 3 personajes que, por ejemplo, Laura nunca ha dado una entrevista en su vida, ¿no? Y salen en la portada de Líderes ahora en febrero, ¿no? Entonces, pero ahí sí fue una negociación compleja, así, ok, solo vamos a hablar del proyecto de las escuelas que están empujando, de una labor social increíble que están haciendo, y pues también tienes que respetar eso, ¿no? Porque son las cosas que ellos quieren comunicar en ese momento, y también si te vas por otro lado, pues acabas perdiendo el foco, ¿no? Tú que sabes de temas políticos, pues hay veces que el mensaje que querías que llegara no llegó porque te tropezaste cuando subiste a la tarima, al escenario, ¿no? Entonces todo lo que preparaste, todo lo que hiciste, pues valió gorro porque, ¿no? Algo hiciste mal en la comunicación, que no llegó el mensaje que querías que llegara. ¿Y ha habido alguien que hayas entrevistado que te hayas quedado con las ganas, si no ya para la entrevista real, pero de hacerle una pregunta más desde lo personal de, híjole, cuando yo me siente con tal persona, aunque eso no lo vamos a publicar, le tengo que preguntar esto? Sabes que es muy interesante y para mí fue una gran experiencia. Mi primera etapa entrevistando a políticos, porque eran unos políticos muy diferentes a los de ahora. Hoy en día. Entonces, por ejemplo, sentarse con Salinas, me acuerdo también en la primera edición de Líderes entrevistamos al profesor Carlos Hank, ¿no? Wow. Que ese hombre era uno de los hombres más brillantes, capaces, y así pasaron por la lista de los primeros años muchos políticos que tenían una cantidad de información en su cabeza de cosas de lo que hicieron, de lo que construyeron, y lo mismo sigue pasando hoy en día, ¿no? O sea, cualquier político de estas nuevas administraciones, pues debe tener miles de cosas, de conocimientos en su cabeza, de cosas de negociación. Sí, pero eran más enigmáticos, ¿no? En esa época, pero ¿no? eran más como enigmáticos, como más estratégicos, como más también cuidadosos de las formas. Entonces, a mí me fascinaba mucho ese estilo de hacer política, más, ¿no? Inalcanzables, ¿no? Porque ahorita todos están al alcance de un tweet o de un mensaje en Instagram, como que sí, también la época, ¿no? hay más cercanía con todo tipo de figuras. Y en esa época, pues, don Carlos Hank, o sea, eran como... Sí, el poder que tenían era impresionante. Ahora, hablando de transformación, Raúl, ¿qué te llevó a pasar de reconocer a creadores con Elliot a organizar la industria con la ADID? Mira, ahí lo que empezamos a ver es que la relevancia que estaban tomando los creadores de contenido era inevitable, ¿no? O sea, muy importante. Tú decías hace rato que hoy en día cualquier creador de contenido es dueño de su propio canal y de su propio contenido y que no tiene que pedirle permiso a nadie. Pero al final sí están las redes sociales y los intereses de las redes sociales, que son mucho menos de lo que eran los canales de televisión antes, ¿no? O sea, hoy tienes a 2 empresas muy importantes que son Meta y, bueno, ahora TikTok, obviamente, y Google, que pues controlan el 99% de las redes sociales del mundo, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil, ¿no? Tampoco, y nosotros lo vemos, ¿no? O sea, al final los dueños de la distribución, pues son ellos, ¿no? Claro. Y te pueden bajar el canal en el momento que quieras, por más que tengas 42 millones de suscriptores, ¿no? Pero no solo eso, también en la relevancia que ha tomado el creador de contenido, sobre todo en los temas de opinión pública, pues y en la captación de recursos publicitarios, pues también se convierte ya en una industria que está capturando una rebanada de un pie publicitario bastante importante, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidimos cómo hacemos también para
para organizar mejor a los influencers, a la industria, para que haya mejores prácticas, para que sean más profesionales, para que realmente podamos como industria defendernos de cosas que pudieran estarse planeando en términos de coartar la libertad de expresión o de cortar contenidos que no le convencen a alguien o cualquier otra cosa. Y entonces la verdad es que tuvo una gran recepción, ¿no? Cuando empezamos a platicar con los creadores de contenido más grandes de habla hispana, bueno, de México, porque esa sí es una asociación exclusivamente de creadores mexicanos. Y eso es lo que nos llevó a buscar a un organismo que tuviera además como que una visión de gremial de alto nivel en el mundo de la comunicación, y entonces por eso le pedimos al Consejo de la Comunicación que fueran los padrinos, digamos, de la creación de esta asociación de influencers, y que nos tomó cerca de 2 años armar y realmente concretar, y que hoy en día es una realidad. Fíjate, entre todos los influencers que están inscritos ya en la DID hoy en día, en la Asociación de Influencia Digital, tenemos más audiencia que la que tiene la Cámara Nacional de la Radio, de la Industria y la Televisión. Wow. O sea, así de fácil, ¿no? Tenemos casi 1.6 billones de seguidores sumados de todos los miembros de la DID hoy en día. Entonces, la capacidad de acceso, la capacidad de impacto que pueden generar estos creadores de contenido es mucho más alta de la que puede generar la televisión y la radio juntas en este país. Entonces sí es muy relevante, ¿no? Obviamente la captación publicitaria también ahí está muy dividida, ¿no? Hoy en día la gran mayoría de la inversión publicitaria digital se la llevan las redes sociales, ¿no? Pero también los influencers y los creadores de contenido están capturando mucha de esa economía, inversión publicitaria, que también por el otro lado, porque nosotros tenemos también una agencia de influencia digital muy grande, también por otro lado tienes a las empresas que pues de repente se frustran con los influencers, ¿no? Porque no son lo suficientemente serios, porque de repente trabajan con ellos y al día siguiente están trabajando con la competencia, o porque no entregan los contenidos que habían quedado en entregar a tiempo, o hacen las cosas a su estilo, y también hay una negociación de qué tipo de contenidos van a hacer. Entonces, también para las marcas, o sea, si queremos que este mercado crezca, para las marcas les tienes que dar también más certeza de que el trabajo va a ser profesional, que lo vas a hacer bien, que va a haber una línea de valores, de procedimientos, de buenas prácticas, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo en la DIT y está funcionando muy bien. Obviamente, cualquiera de estas sesiones siempre va lento, ¿no? Porque tienes que poner de acuerdo a mucha gente, pero creo que es un gran ejercicio. Y poner de acuerdo a mucha gente con muchos egos, que son competidores también claro, de alguna manera, ¿no? Y es una labor ya más allá del reconocimiento, pues muy necesaria para ordenar una industria que tiene muchos riesgos de que pudiera perder el prestigio, claro, ¿no? Pues es una labor realmente donde solo un líder que ha entrevistado a tantos líderes va a saber cómo liderar a todos estos nuevos pues fíjate que tengo un gran equipo creadores, ¿no? Realmente una de las cosas que creo que mejor he hecho en estos 35 años es tener un gran equipo de trabajo, y eso creo que es importantísimo. Creo que sí es una de las cosas que le aprendí a alguno de los líderes de esas primeras entrevistas que hice, que me decía, si no eres capaz de tener a tu alrededor a gente más inteligente que tú como tus colaboradores, estás haciéndolo mal, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Tengo un gran equipo de trabajo y gente muy valiosa y muy brillante en mi organización, y creo que eso nos ha ayudado mucho. ¿Qué líderes necesita formar México hoy para cerrar, mi querido Raúl? Mira, a mí lo que más me preocupa del futuro son los valores, ¿no? Y no quisiera hablar de los valores como un tema de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, los valores que tengan nuestros jóvenes va a ser el tipo de país que vamos a construir. El otro día, bueno, cuando fue la Comida de los 300, ahora en septiembre del año pasado, yo en mi mensaje le decía a los líderes, les decía, a ver, lo que necesitamos nosotros los líderes, o que lo que necesitan ustedes los líderes, es entender que ustedes deben de ser la principal motivación de los jóvenes de este país. O sea, yo quiero que un joven, su motivación sea ser un gran futbolista, que sea ser un gran empresario, que sea ser un gran músico, que sea ser un gran cantante, que sea ser un gran científico. Esas son las motivaciones que necesitamos que tengan nuestros jóvenes. Porque parece ser que hoy
El joven, sobre todo más en el interior de la República, sus motivaciones son ser el delincuente, ser el narcotraficante, porque son los ejemplos que están cercanos de éxito, ¿no? O ser lana en la corrupción, ¿no? Sí. Y entrar. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto de este país. O sea, si perdemos a esta generación, perdemos a México. ¿Estás de acuerdo? Absoluto. Entonces, si no nos encargamos de motivar a nuestros jóvenes, y en eso, por ejemplo, ahora esta portada que hicimos en febrero, la labor que está haciendo Tricio y en las escuelas estas que están haciendo gratuitas, si no nos preocupamos por esa generación de jóvenes, pues lo único que va a pasar es que en 20 años vamos a tener un país, ¿no? Que va a ser un país de delincuentes o de narcotraficantes, ¿no? Entonces, a mí es lo que hoy más me preocupa y ahí es donde digo los valores, ¿no? Los valores sobre los que deberían estar pensando nuestras jóvenes, creo que no están siendo necesariamente los correctos y eso me preocupa mucho. ¿Qué te entusiasma del futuro de México? Me entusiasma yo creo que a México no le ha llegado su hora del éxito. Hemos estado ahí apenas. Creo que podemos lograrlo, ¿no? O sea, estamos abajo de uno de los países más poderosos del mundo, uno de los mercados más grandes del planeta, que si bien la geopolítica está cambiando dramáticamente en los últimos años, no va a dejar de ser Estados Unidos uno de los mercados más grandes y más poderosos del mundo. Claro. Definitivamente creo que estamos condenados a estar ligados a los Estados Unidos, ¿no? O sea, es inevitable. Es inevitable, ¿no? Es nuestro principal socio comercial. Pero yo creo que en ese sentido tenemos posibilidades de generar un gran futuro para nuestro país, sobre todo hablando desde el punto de vista del bienestar y de la prosperidad económica, ¿no? Que es yo creo que el gran dolor de este país, ¿no? La cantidad de gente pobre que hay y la extrema pobreza que hay todavía en muchos lados, ¿no? Entonces, yo creo que todavía México tiene esa posibilidad cuando haces todos los análisis del bono demográfico, de la situación geopolítica, o sea, todo indica que el momento de México puede llegar, ¿no? Espero que los líderes de este país lo entiendan y que logremos realmente eso, ¿no? Para que México sea un gran país. No, y los líderes sin duda están en todos lados, no solo en la lista de los 300, ahí llegan los más destacados, pero el liderazgo que todos como ciudadanos desde nuestra trinchera podamos tomar con responsabilidad e influir de manera positiva en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra empresa, con nuestros amigos, de creérnosla, de que podemos alcanzar pues todo lo que nos propongamos como individuos y como sociedad y como mexicanos, haciendo las cosas bien, no pasando por encima del otro, no envidiando lo que tiene el otro, sino haciendo lo que nos toca hacer y comprometiéndonos primero que nada con nosotros mismos, ¿no? Y ese yo creo que es el liderazgo que más nos hace falta, y estos ejemplos que has documentado y has compartido a través de líderes mexicanos y sus distintos formatos a lo largo de estos años son una gran fuente de inspiración para todos los que hoy estamos desde cualquier trinchera asumiendo algún rol de liderazgo. Todos tenemos que ser líderes en lo Pues lo un que poco nos ha sido toca. nuestra misión, Manuel. Reconocer el éxito, reconocer el triunfo, reconocer el liderazgo. Y eso es nuestra misión en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto en los Elliot como en los de música, como en los de actuaciones o en la lista de los 300, ¿no? Entonces, creo que es una labor muy, muy loable dentro de todo, ¿no? No, sí, sin duda, gracias por hacerlo, gracias por aceptar esta invitación, porque sin duda todo esto que nos acabas de compartir es lo que te hace a ti y a tu equipo y a tus socios unos verdaderos game changers que han marcado un cambio muy valioso en la forma en la que percibimos y hablamos de liderazgo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Gracias por invitarme y encantado de estar en tu podcast. No, pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, compartirlo y hacer sus comentarios. Gracias por estar aquí en Game Changers.